Ahora pasaríamos con el señor Óscar Gamboa, fundador y director ejecutivo de la Federación de Municipios del Pacífico y fundador y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes Afrocolombianos. Es un reconocido líder de la lucha para hacer valer los derechos de la comunidad afrocolombiana, así es que sin más pasaríamos a compartir su visión. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Me parece que es muy importante y desde luego agradezco inmensamente a la OEA por permitirse invitarme a participar de este tipo de foros. Yo creo que estos foros van a tener mucho sentido en la medida en que sean muy francos y sinceros, en la medida en que dentro del marco de las buenas maneras, dentro del marco de la civilidad, se apunte a aquellos temas que a veces son incómodos de presentarlos y socializarlos por el temor a que se perciban mensajes descalificantes o poco apropiados para el perfil de estos mismos foros. Me parece que las sociedades, empezando por los gobiernos, debemos de comenzar a erradicar algunos adjetivos o sustantivos que inducen precisamente a la exclusión. Por ejemplo, el término minoría, a mí me parece que marca ya es peyorativo, excluye. Pensando en la programación neurolingüística, cuando a mí me tratan como minoría, cuando los pueblos indígenas los tratan como minoría, cualquier sector de la sociedad la tratan como minoría, pues le están apocando su autoestima. Y esa es una reflexión o una invitación a que comencemos a aplicar expresiones que induzcan más bien lo contrario, la inclusión, para ir armonizando esos deseos con las realidades y las actuaciones del día a día. Yo creo que es importante estar en Washington, pero también es importante que en este caso la OEA promueva este tipo de foros en los mismos países, porque desde luego, en mi caso particular, que represento una serie de municipalidades y alcaldes, pues yo transmito un mensaje, pero no es sistémico en la nación y menos en el contexto de América Latina. Yo creo que en la medida en que se repliquen estos ejercicios en los mismos países, que exhiban precisamente esas diversidades poblacionales, vamos a ir sensibilizando a los mismos sectores académicos de la sociedad civil y las diferentes expresiones que conforman la sociedad de nuestros países. Porque, repito, no podemos traerlos a Washington, pero nosotros sí podemos ir a socializar con ellos, a enriquecernos de sus propias vivencias del día a día para promover una cultura, una neocultura hacia la inclusión. Con frecuencia, los jefes de Estado participan de foros internacionales por A, B o C motivo. Pero me parece que entidades como la OEA, las Naciones Unidas y otras, tienen que hacer un poco más de gerencia on the ground, ya en terreno, sobre lo que políticamente los mandatarios firman y acuerdan en declaraciones y cartas y toda una serie de instrumentos políticos, pero que cuando se llega ya a los mismos países hay una desconexión entre la intención política y la acción política en los pueblos, y por eso los conflictos hacia demandando la inclusión siguen, a pesar, repito, de las buenas intenciones en los foros internacionales.
Yo quería introducir estos conceptos, doctora Irene, para rematar un poco ya en las preguntas que usted indujo como moderadora del panel. ¿Cómo pasamos de estas voluntades políticas hacia la tolerancia en la práctica, hacia la inclusión en la práctica? Precisamente lo último que expresaba estos foros, que conectó con la invitación a que se hicieran en los propios países, es para comenzar a ambientar estas voluntades políticas hacia un tránsito, hacia la acción y las realidades políticas. Personalmente en Colombia, y yo anecdóticamente les cuento, hace aproximadamente 10 años vine aquí por primera vez a Washington a visitar a algunos congresistas o a conocer congresistas afroamericanos del Congressional Black Caucus. Y era increíble que no tenían idea siquiera que en Colombia había población afro. Era amazing para ellos que, wow, en Colombia hay población negra, es increíble. ¿Cuándo? ¿Dónde? No hemos visto nunca. Entonces uno piensa que es necesario que los pueblos seamos visibles en su diversidad, que nuestros gobiernos no tengan temores en exhibir la diversidad que indudablemente, como lo expresaba la doctora Law, es el patrimonio verdadero de la democracia, de la convivencia y de la paz duradera. Pero también, como parte de esa expresión afro-latina y afrocolombiana, nosotros también como actores étnicos raciales tenemos que evolucionar hacia la inserción desde nuestras propias dinámicas. Y este es un martillo que yo utilizo en mis conferencias en Colombia, porque indudablemente las prevenciones por la exclusión no pueden ser el faro que guíe la actuación como ciudadanos de una sociedad. Y por eso yo he invitado e invitaré siempre a mis hermanos afrodescendientes en todas las Américas a que nosotros promovamos la inclusión, que el concepto de inclusión sea de ida y de venida, que demandemos inclusión pero brindemos inclusión, para que al final del día todas las expresiones étnico-raciales nos abracemos como la sociedad de los seres humanos, pero también debe partir de nuestra propia dinámica. Indudablemente que la participación política es algo que marca la traducción de voluntades políticas en acciones políticas. ¿Cómo hacemos para que hayan voluntades políticas cuando no se participa en los escenarios de poder, en los escenarios de legislación y en los escenarios del Ejecutivo, desde las expresiones étnico-raciales que no han ejercido estas dignidades desde el punto de vista de la tradición, de la historia? ¿Cómo hacer tránsito? Siendo partícipes de la gobernabilidad, siendo partícipes de los escenarios que induzcan la maduración de las sociedades hacia conceptos y acciones incluyentes. Y desde luego el tema de la educación. La educación es el chip que indudablemente marca o guiará la actuación del ciudadano de hoy y de mañana hacia conceptos incluyentes. Para no abusar y ser indisciplinado con el tiempo, ¿cómo valoramos los instrumentos para apoyar la labor? Este tipo de instrumentos de las entidades nacionales e internacionales indudablemente siempre serán valorados y valorables en la medida en que se gerencie los pactos políticos que se acuerdan en el marco de estas deliberaciones. Porque, repito, nada ganamos, con instrumentos tan valiosos, pero que on the ground simplemente se pasan a ser letra muerta en un papel. Pero son indudablemente necesarios y más que necesarios. Y finalmente, ¿cómo se define el tema indígena? Yo obviamente no puedo hablar por los indígenas porque ya la doctora Lowe hizo una disertación muy clara. Yo extrapolo la pregunta a los afrodescendientes. Allí sí que hay un gran desafío conceptual, político, económico y de todas las disciplinas. El concepto de afrodescendencia
hay que marcarlo como un concepto cultural, no un concepto solo de melanina, de fenotipos, porque indudablemente existen curiosidades en nuestras sociedades tan superficiales como que alguien tenga la piel como la mía, pero no el cabello como el mío, pero ya no es afrodescendiente, ya es clasificado como, ya lo mestizan o se mestizan por ese temor paranoico a la discriminación racial. Entonces yo no soy afro, yo soy mestizo, y en fin, y yo creo que allí lo que necesariamente tenemos que impulsar y fomentar son procesos académicos con antropólogos, con médicos, con psicólogos, con sociólogos, bueno, con todas las disciplinas que nos puedan apuntar hacia ir precisando conceptualmente estos conceptos que indudablemente, en la medida en que estén claros, darán claridad a los ejercicios que busquen la inclusión.